Tom Griffiths, del coordinador del programa de finanzas responsables en el programa Forest People. Tom, cuéntanos por qué Forest People está tan interesado en el tema de RCPO y qué es la RCPO. Bueno, Leonardo, pues el Programa para los Pueblos de los Bosques, ONG, es una ONG de derechos humanos y trabajamos con comunidades dependientes de los bosques en diferentes países en la zona tropical. Y muchos de esos pueblos están afectados por el sector de la palma africana y la industria o agronegocio de la palma aceitera. Y por esta razón nos interesa el tema de aceite de palma y cómo se puede obligar de prevenir daños y o violaciones afectando a las comunidades. Y la mesa redonda de aceite de palma sostenible, la RCPO, es un instrumento, herramienta de promover cambios en ese sector. Debo destacar, no es el único camino o instrumento. Obvio, hay instrumentos judiciales usando la ley y otros medios informales de tratar de cambiar ese sector. Sin embargo, de la mesa redonda de aceite de palma sostenible es uno, que los miembros de la mesa, es decir, las empresas productores y empresas compradores de aceite de palma tienen compromisos bajo esa mesa de aplicar ciertas normas y principios. Eso es lo importante. Y supuestamente, siendo miembro, deben seguir esos principios en todas sus operaciones. Y se debe anotar que las normas de esa mesa incluyen principios para la protección de derechos humanos y protección al ambiente. O sea, son unos principios importantes, incluso el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, los pueblos étnicos y las comunidades locales. No la consulta previa, póngale cuidado, no la consulta. El consentimiento es un rango mayor y las comunidades, según estas normas de esa mesa, tienen el derecho de decir no si no están de acuerdo con una propuesta de plantación afectando a sus tierras, aunque no tienen título. Es decir, tierras consuetudinarias, ancestrales, usado, accedido o posesionado por tradición, están protegidos bajo esa norma. Y supuestamente los organismos certificadores de esa mesa deben verificar que una empresa miembro de esa mesa esté cumpliendo. O sea, en teoría, así debe funcionar. En la práctica es otra cosa. Ya, Tom, y volviendo ahorita iremos al caso colombiano, algunos casos específicos, pero en general, ¿cómo ves el panorama internacional de la palma de aceite? ¿Y si se están cumpliendo o no se están cumpliendo estos principios y criterios de la RCPO? Bueno, buena pregunta. Primero, otro punto de anotar importante. Actualmente, este mes cubre 30%, más o menos, entiendo, la cifra actual es 30%, es decir, un tercero de comercio mundial y producción mundial de aceite de palma. Entonces, por una parte, hay que anotar que 2/3 todavía quedan fuera de esa cobertura, de esa mesa. Pero dentro de ese tercero, ¿cómo están aplicando o no? Pues de verdad hay muchos problemas en la aplicación del norma. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los sistemas o mecanismos o marcos de cumplimiento son aún débiles, es decir, tienen fallas, brechas, vacíos, conflictos de interés que no se permite cumplir estrictamente con la norma. Ejemplo concreto, los certificadores del
esa mesa son pagados por las mismas empresas. Ahí entra una debilidad que el FPP, o sea, nuestra organización, ha destacado durante años, que hay que cerrar esa brecha en el sistema. Es decir, que las entidades certificadores y los organismos acreditados de certificar una empresa y plantación como sostenible, entre comillas, no deben ser pagados por la empresa, deben ser pagados por un fondo independiente. Otra cosa, resulta que los certificadores y los profesionales y consultores que trabajan para ellos muchas veces no entienden la misma norma. Es decir, no entienden qué es consentimiento previo. Entonces, ¿cómo uno va a certificar y verificar que una empresa cumple si uno mismo casi no entiende el tema? Un gran error, un gran vacío. O sea, nadie está diciendo que es perfecto. Sin embargo, hay un mecanismo de quejas dentro de la mesa. Si hay un caso, una plantación, por decir, afectando a las comunidades, violando la norma, su organización y sus aliados pueden reclamar formalmente. Eso sí es una forma de llamar la atención y poner la luz encima de esas empresas. Y el FPP y sus socios en diferentes países hemos probado ese mecanismo, a veces con éxito, a veces con un resultado más bien regular, pero ese mismo mecanismo tiene sus fallas y seguimos presionando que se corrige esas fallas en ese mecanismo. Ejemplo, es muy lento. Muchas veces es lento, como una tortuga. Mientras que a veces son unas crisis muy urgentes, que debe ser más ágil este mecanismo de quejas. Y debe proteger los reclamantes. Y en el año 2018, finales, logramos una política en la mesa de proteger los defensores y defensores de represalias o intimidación de la misma empresa por quejar. Entonces, es decir, el FPP por meterse a veces con riesgos a nosotros, pero a largo plazo estamos miembros de esa iniciativa desde 2005. 15 años, vamos, y presionando que se mejore, que se rinde cuenta. Es largo, no hay duda, pero que se ha mostrado que sí una queja puede dar visibilidad a su lucha. Eso no hay duda, pues está en uno para hacer la prensa, hacer las comunicaciones, pero comunicar al mundo que se ha lanzado una queja formal contra esta empresa o esa extractora, sí, sí, a veces puede abrir espacios importantes para las comunidades y sus aliados de impulsar cambios y reclamar y hacer la justicia. O sea, es una herramienta, no es única, pero es una herramienta que podría servir. A veces sirve, a veces no sirve. Y nuestra experiencia, por ir redondeando, en algunos casos en Indonesia y en África, en Liberia, hemos logrado suspender las operaciones de algunas empresas en base de una queja porque han violado las normas. O sea, esos son éxitos. En cambio, hay otros casos en América Latina, desafortunadamente, en que las quejas hasta la fecha no han resultado, digamos, en unas conclusiones muy claras para las comunidades. O sea, hasta hoy estamos esperando en América Latina que hay un caso, por decir, positivo de usar ese mecanismo. Sin embargo, hay que seguir insistiendo, hay que seguir probando ese mecanismo y denunciando cuando no funciona bien. Y en el Perú,
precisamente donde el mecanismo ha fallado, ha fracasado, el FPP y las comunidades y organizaciones de base, indígenas sobre todo, han denunciado, han reclamado que hay que ver un cambio. Ejemplo, voy a dar un ejemplo concreto. Si uno pone queja actualmente, el miembro puede renunciar a su membresía y salir libre. ¿Qué sistema de rendición de cuentas es eso? Tiene un vacío enorme. Entonces, FPP con otros, estamos en la asamblea de esa mesa, asamblea de todos los miembros que se encuentra cada año en noviembre en Kuala Lumpur, en Malasia, y estamos poniendo resoluciones en la mesa que un miembro no puede salir mientras que una queja frente de ella. Es un ejemplo, estoy dando, de tratar de mejorar, cerrar vacíos, apretar. Y ha ido mejorando desde 2005 a 2020, por supuesto, en muchos, y queda muchas cosas por hacer, muchos vacíos. ¿Cómo ves a Colombia en esto de la RCPO con la aplicación y a las empresas y especialmente a las organizaciones y comunidades? Bueno, buena pregunta. En el caso de Colombia, para decir la verdad, las empresas y Palma muchos están miembros de esa mesa, pero su aplicación y cumplimiento ha sido cuestionable. Esa es la realidad. Y su actitud frente a la norma también ha sido curioso y a veces poco entendible en el sentido que dicen que la norma no puede sobrepasar las leyes nacionales, cuando toda la lógica de ese mes es al contrario, de sobrepasar las leyes nacionales a nivel internacional. Por eso existe. Si no fuera por eso, ¿para qué tener la mesa? Y que los mismos miembros colombianos cuestionen eso, se hace uno pensar, pero ¿cómo así que están cuestionando eso cuando están suscritos a esa mesa? Es curioso y preocupante, por decir. Ejemplo, tema de consentimiento previo. ¿Será que las empresas colombianas realmente entienden eso o es solamente que entienden consulta previa, que es algo mucho menor y solo aplica a pueblos étnicos además, y solo cuando tienen título legal? Entonces, es la aplicación de la norma en Colombia, en resumidas cuentas, queda todavía muy crudo y hay mucho por hacer por aplicar la norma efectivamente de forma creíble. ¿Creíble a quién? A los ciudadanos y las comunidades y los pueblos y al mundo exterior, la comunidad internacional. Sabemos que en Colombia ha habido procedimientos cuestionables de los certificadores, como yo acabo de decir. Han certificado plantaciones que realmente no están cumpliendo con las normas. En especial la cuestión de respetar a las comunidades según los principios de la RCPO. Y hay quejas frente al panel en Colombia y como repito, poco como en Perú, los resultados de las quejas no han sido muy claros y positivos para las comunidades. El caso de Poligro en Meta, Mapiripan Meta, caso de La Gloria. Los resultados hasta ahora no han sido muy concretos para las comunidades, pero yo diría que hay que seguir insistiendo con ese mecanismo para enviar, por decir, denuncias y señales fuertes que hay que haber un cambio. Usted Sí. preguntó de las comunidades. Bueno, para las comunidades creo que las normas sí les pueden servir. ¿Por qué? Porque es otro espacio o instrumento de reclamar sus derechos. Entre otros, repito, no es el único, pero entre Y no otros. sustituye, y además no lo sustituye a los otros. No le sustituye en ninguna forma, que muchas veces se dicen, pero no es así. Las comunidades estén libres para reclamar en las cortes o por otro vía. Sí, señor. Bueno, Tom, pues muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, por todo lo que nos has enseñado en el día de hoy y especialmente a Forest People. Eh,
Esperamos que en la próxima vez sea personalmente, que todo este tema del coronavirus pase y que nos cuidemos. Bueno, muchas gracias, Leonardo, y fue un placer como siempre.